Como ustedes pueden ver, este es el título de la lección y es, aunque pueda que para muchos sea un tema muy sencillo y obviamente, como vamos a ver a continuación, es esencial en el entendimiento de la palabra de Dios comprender y entender lo que es el contexto de un pasaje. Ignorarlo, no saber aplicar el contexto de un pasaje, es lo que ha llevado a que muchas personas tuerzan las escrituras. El apóstol Pedro, en su segunda carta, hablaba al respecto y decía, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es muy fácil torcer las escrituras. Es muy fácil irse al lado opuesto de lo que realmente está diciendo un pasaje en la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir que este es un error que cometen solamente las personas que son miembros de otras afiliaciones religiosas. No, nosotros también cometemos este error. A veces, por desconocimiento, nos hallamos usando un texto de la Escritura y simplemente lo que estamos haciendo con él es torcerlo. Y torcer un texto de las Escrituras, hermanos, puede extraviarnos a nosotros a tal grado que perdamos nuestra salvación. Como lo dice ahí en el versículo 16. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Se puede perder y se pierde aquel que tuerza las escrituras. Por eso, hermanos, quiero invitarles a que me acompañen en el resto de este tiempo que tengo, para que si usted no sabe cómo utilizar el contexto de un pasaje, o si lo sabe, pues entonces refuerce un poco más de eso que usted ya sabe. Alguien dijo, un texto sin contexto es un pretexto. Y es una gran realidad. La mayoría, y lo hablo por mí, cuando inicié mi vida de cristiano, leía pasajes. Y había pasajes que no entendía, porque no los leía a la luz de su contexto. Y creo que es lo que nos ha ocurrido a la mayoría de nosotros cuando iniciamos nuestra vida cristiana. Ahora, pero definamos qué es contexto. Nos dice a nosotros los diccionarios en su definición que contexto es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. Miren lo que está diciendo aquí al final en su definición. A partir del contexto se puede interpretar o entender un hecho. Si se ignora el contexto de un pasaje, ya sea, como lo dice ahí, se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente a un acontecimiento, si se ignora ese contexto, entonces va a ser muy difícil interpretar o entender qué es lo que sucedió. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice, del latín contextus, y sigue,
Uno, entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, el sentido de una frase o el sentido de fragmentos determinados. Y dos, entorno físico o de situación político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el que se considera un hecho. Lo que Dios espera, hermanos, de todos nosotros, es lo que el apóstol Pablo transmite en su segunda carta a Timoteo. Pero antes de llegar al verso que quiero que leamos, tengamos presente lo siguiente. Algunas veces el contexto podría ser simplemente un párrafo o dos. Otras veces podría abarcar un capítulo entero o varios capítulos de la Biblia. Ocasionalmente, el contexto podría ser un libro entero de la Biblia. Y algunas veces, un versículo particular de la escritura de la Biblia debe ser interpretado a la luz del contexto de la enseñanza de toda la Biblia. Espero que entonces estén ustedes percatando de la importancia para nosotros de saber lo que es el contexto y de utilizarlo tal cual como debe de ser, lo que va con el texto, lo que el texto que estamos leyendo, el pasaje que estamos estudiando, hay que estudiarlo a la luz de todo lo que va con él. Puede ser un capítulo o puede ser varios capítulos. Puede ser un libro entero de la Biblia o puede ser la enseñanza de toda la Biblia. Alguien puede preguntarse, ¿y eso para qué es necesario? Recuerdo que hace unos años estaba en una parte del país y un hermano me invitó a tener un estudio con unas personas de otra afiliación religiosa. Y cuando empezamos a estudiar, me dieron a mí la oportunidad de hacer preguntas de lo que ellos estaban exponiendo. Y cuando me dieron a mí la opción de dar una explicación, usé la palabra contexto. Y me sorprendió la reacción de todos los que estaban ahí, sobre todo del que estaba dirigiendo. Y él me preguntaba, bueno, ¿qué es eso de contexto? ¿Qué es eso de contexto? Primera vez en mi vida que escucho esa palabra aplicada a la Biblia. Entonces me di a la tarea de explicarle lo que era un contexto. Muchas personas no ven necesario el uso de eso, de este principio de interpretación de la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, le habló de la importancia y de la necesidad de usar bien la palabra de verdad. Le decía en el versículo 15 de la segunda carta del capítulo 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice que usa bien la palabra de verdad, pero me gusta más la exactitud como está expresado este verso en la Biblia de las Américas, que maneja con precisión la palabra de verdad. Preguntémonos entonces, ¿manejamos con precisión la palabra de verdad? Porque dice aquí que es un requisito para presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. A veces avergüenza ver hermanos que simplemente citan un texto porque creen que ese pasaje justifica lo que está haciendo o lo que cree. Y la realidad es que está torciendo la palabra de verdad, no la está manejando con precisión. Habiendo llegado hasta aquí, entonces, mis hermanos, en esta introducción,
quiero que aprendamos algo que es esencial para nosotros en el uso de la palabra de verdad. ¿Cómo puede uno usar bien o manejar con precisión la palabra de Dios? La Biblia contiene varios pactos. Los dos principales son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero no son los únicos pactos que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Incluye los pactos antes del diluvio. Incluye también los pactos que Dios hizo con Abraham después del diluvio. Incluye los pactos con las naciones, etc. Ahora, este dato fundamental no solo repercute en nuestro estudio, sino también en cómo influenciamos a los demás. Mezclar los pactos y no prestar atención a quienes les fueron dados es la raíz de muchos temas controversiales, tales como la guarda del día de reposo, el diezmo, la música instrumental, el matrimonio, el divorcio, las segundas nupcias, etc. Ahora, Dios ha sido claro al decirnos en su palabra de que Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, nuevo testamento, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Necesitamos usar bien los pactos para apreciar el hecho de que el pacto mosaico fue para un tiempo en particular, para un pueblo en particular y para un propósito en particular. Dios no dio el código mosaico, la ley de Moisés, para salvar a cualquiera. Su propósito, cuando dio la ley, el pacto mosaico, era convencer de pecado a los judíos. Ellos eran el pueblo especial para quienes ese pacto fue proyectado. Averiguar a quién fue dado un pacto es un principio básico en el manejo exacto de la palabra de verdad. Quiero entonces, hermanos, que miremos los varios principios o reglas que nosotros hemos de tener en cuenta en el estudio del contexto de un pasaje. Hasta aquí hemos observado algunos principios generales. Ahora quiero que notemos aspectos específicos. Cuando estamos interpretando la Biblia o algo más, un libro o una carta, queremos saber ciertas cosas. Por ejemplo, qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué. Esos son los principios y leyes que rige el uso de un contexto. ¿Quién, qué, cómo, dónde, por qué, cuándo? Y quiero, hermanos, que entonces nos dediquemos en el resto de la lección a observar cada uno de estos lineamientos para el estudio del contexto de un pasaje. Usar bien la palabra, hermanos, implica observar quién es el autor del pasaje que estoy leyendo. Tenemos que observar quién es el autor. Importa mucho en la Biblia quién escribió algo, quién dijo algo. Por ejemplo, Moisés dijo una cantidad de cosas por inspiración, como lo hicieron David, como lo hizo el Señor Jesús. Tenemos que tratar con quién está hablando. ¿Está esta persona hablando por inspiración? ¿Está esta persona hablando por el poder de Dios? Bueno, si no lo está hablando por inspiración, entonces debemos observar lo que dijo de una manera. Y si lo que está diciendo fue por inspiración, entonces la vamos a mirar de otra forma. Un ejemplo. Juan 9 nos habla a nosotros de un ciego de nacimiento, a quien el Señor curó de su ceguera. Y lo hizo en día de reposo. Y cuando los fariseos se dieron cuenta, encontraron a este hombre.
Y nos dice la lectura ahí en Juan capítulo 9, que este hombre pronunció estas palabras. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Quién dijo esas palabras? ¿El Señor Jesús? ¿Fueron palabras del apóstol Juan? ¿Quién fue el que pronunció estas palabras? Bueno, ahí es donde entra la importancia de analizar el contexto. ¿Quién es el autor de este versículo, del versículo 31 de Juan? ¿El Espíritu Santo? Vamos a mirar entonces en el contexto. ¿Quién es el autor de este versículo 31? Respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso. Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Está hablando él contándoles de quién le había abierto los ojos, quién le había curado su ceguera, porque era ciego de nacimiento. Y sabemos, dice él, el ciego que ha sido curado por el Señor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando los fariseos interrogaron a este hombre a quien Jesús sanó, él contestó, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahora, este hombre no estaba hablando por inspiración. Dios no le dijo a él que dijera eso. No era un apóstol, no fue guiado por el Espíritu Santo, simplemente estaba contestando a los judíos que estaban tratando de hacer que condenara a Jesús. Sigue la lectura. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos aunque nació ciego. Si dice el ciego que ha sido curado por el Señor, si no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ahora, una pregunta ilógica. No ilógica, lógica quiero decir. Recordemos, dentro del estudio del contexto es importante que nosotros analicemos quién está hablando. ¿Quién es el autor del pasaje? ¿Quién pronunció esas palabras? Y vemos en este contexto que no las pronunció el apóstol Juan, no fueron palabras del Espíritu Santo, fueron las palabras de un hombre común y corriente que había sido sanado por nuestro Señor. Y no está hablando aquí por inspiración. Pero una pregunta lógica. ¿Es verdad que Dios no oye a los pecadores? Algunas veces las personas que hablan sin inspiración dicen cosas que son correctas. Solo porque no esté hablando por inspiración no significa que está equivocado. Depende de la forma en que la miremos. Ahora, si de ninguna manera Dios oye a los pecadores, ¿quién los oye? Todos pecamos y todos hemos caído de la gloria de Dios. Por eso, si Él de ninguna manera oye a los pecadores, no oye a ningún pecador. ¿O sí? La verdad, hermanos, es que Dios oye a los pecadores. Oye a cierta clase de pecadores. Oye a los pecadores arrepentidos que están andando en la luz. No oye a los pecadores rebeldes y no arrepentidos. El Antiguo y el Nuevo Testamento enseñan ambas cosas. El solo hecho de que el hombre dijo que Dios no oye a los pecadores no significa necesariamente que sea cierto y no significa necesariamente que sea verdad en todas las circunstancias. Tenemos que observar quién es el autor.
y si está hablando por inspiración. El Salmo 10 contiene cantidades de ejemplos como este sobre las cosas que dice el impío. David dijo en el Salmo 10:4, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. ¿Qué dice el impío? No existe Dios, no hay Dios. Ahora, el impío no está hablando por inspiración. Y dijo algo que no es verdad, porque Dios sí existe. Muchas declaraciones en la Biblia no son verdad, y una de las formas para reconocerlas es por medio de observar quién es el autor de esas palabras. La Biblia cita una cantidad de personas impías, pero aún personas buenas hacen declaraciones falsas. Por ejemplo, la mayoría de las declaraciones de los 3 amigos de Job, esas declaraciones que le hicieron no eran verdad. De igual manera, muchas de las declaraciones de Job como respuesta no eran ciertas. Es absolutamente necesario mirar quién es el autor de alguna declaración y si está hablando por inspiración. Segundo, ver a quién está dirigido. Después de establecer quién es el autor, necesitamos notar a quién está dirigido el mensaje, a quién le está hablando el autor. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:23, Pablo le dijo al joven predicador a Timoteo lo siguiente: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Algunas personas usan este versículo para justificar el consumo de bebidas alcohólicas, para justificar el uso social de la bebida. Pero ¿a quién le está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿A quién le está dirigiendo estas palabras? ¿A usted? ¿A mí? ¿O a Timoteo? Yo no puedo usar este versículo y aplicármelo a mí, porque Pablo no me lo está diciendo a mí, se lo está dirigiendo a este joven predicador. Porque, como dije hace un momento, algunos utilizan este pasaje para justificar la bebida alcohólica en lugar del agua. Pablo se dirigió, fue a los problemas médicos que tenía Timoteo. Y evidentemente le está dando a él un consejo, una instrucción para que pueda aliviarse. Nosotros necesitamos prestar atención a quién se está dirigiendo de manera que no cometamos el mismo error que muchas personas cometen cuando ven pasajes como este y lo aíslan y no tienen en cuenta quién está hablando y a quién le está hablando. Hebreos capítulo 5 es usado mal muchas veces porque las personas no ven a quién se dirige el escritor de Hebreos en este pasaje. El texto dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Algunos utilizan este versículo para decir, a mí me llamó Dios. Me siento honrado de que Dios me haya llamado. Lo vemos mucho nosotros en el mundo evangélico, sobre todo con los pastores, que dicen, a mí me llamó Dios a este ministerio. Me siento honrado. Tomo esta gloria porque he sido llamado por Dios como lo fue a Aarón. Este pasaje no se está refiriendo a los predicadores y a los pastores modernos.
Este pasaje está dirigido a los cristianos hebreos acerca del tema del sumo sacerdote. No está hablando acerca de los predicadores, no está hablando acerca de los ancianos. Habla acerca del sumo sacerdote bajo la ley de Moisés, no bajo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el contexto. Porque todo sumo sacerdote, miren lo que dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí el escritor está haciendo alusión al oficio del sumo sacerdote bajo la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Pero continuamos la lectura. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿De quién está hablando? ¿A quién le está hablando? Le está hablando al sumo sacerdote bajo la ley de Moisés. Verso 1, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Verso 5 continúa. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose el sumo sacerdote. Jesús no se hizo a sí mismo sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bajo la ley de Moisés, que es de lo que está hablando aquí el escritor, las personas no tomaban el oficio de sumo sacerdote para sí mismos, sino que eran llamados por Dios. Una vez que entendamos a quién se dirigió en un pasaje como este, influye en cómo lo interpretemos. Consideremos el caso del bautismo. La forma más sencilla de mirar quién debe ser bautizado, los cristianos o los no cristianos, es mirar a quién está dirigido. Los no cristianos deben ser bautizados para el perdón de sus pecados. Los cristianos no deben ser bautizados. En contraste, la mayoría del mundo religioso enseña que los cristianos deben ser bautizados. Enseñan que los cristianos son salvos al momento de creer y que luego deben ser bautizados como cristianos. Cuando miramos detenidamente los pasajes a quienes son dirigidos, encontramos nosotros la respuesta. Por ejemplo, ¿a quién está dirigido lo que se dice? Lucas 23 nos habla a nosotros del ladrón en la cruz. Y es bastante interesante, porque muchas personas usan erradamente este pasaje, creyendo que este pasaje está dirigido también a nosotros. Y dijo a Jesús el ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le contestó? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No le ha ocurrido a usted, hermano, que cuando ha estado estudiando, enseñándole a una persona el plan de salvación, y sobre todo que hay personas que son de otros grupos religiosos, no le han sacado a usted como argumento de que no es necesario bautizarse para ser salvo, el caso del ladrón en la cruz? Porque el ladrón en la cruz, hermanos, no tuvo que bautizarse para el perdón de sus pecados. El ladrón en la cruz no tuvo que bautizarse para ser salvo. Entonces muchos dicen, mírenlo, aquí tenemos un ejemplo en donde no es necesario el bautismo para el perdón de los pecados, para la salvación, para entrar al reino de Dios. Pero, ¿a quién le estaba hablando el Señor? No le estaba hablando al mundo en general.
No me estaba hablando a mí. Estas palabras no estaban dirigidas a ninguno de nosotros. Estaban dirigidas, era específicamente a este hombre. Tengamos en cuenta, hermanos, que el ladrón en la cruz, ¿en cuál de los dos pactos se encontraba? ¿En el pacto del Antiguo Testamento o ya estaba bajo la ley de Cristo, el pacto del Nuevo Testamento? Ni siquiera el pacto del Nuevo Testamento había entrado en vigencia. Jesús aún no ha muerto. El pacto que está en vigencia aún es el Antiguo Testamento. Jesús aún no ha instituido el nuevo pacto. Aún el bautismo en agua para perdón de los pecados no es un mandamiento, porque el nuevo pacto no ha entrado en vigencia. El pacto que está en vigencia es el del Antiguo Testamento. El Señor le está hablando a un hombre que vive bajo el Antiguo Testamento y estas palabras están dirigidas a él. Si queremos usar bien la palabra de verdad, hermanos, segundo elemento a tener en cuenta, ver a quién está dirigido. Ahora, una aplicación importante de este principio de interpretación ocurre en los evangelios. Aunque los evangelios se encuentran en el Nuevo Testamento, una consideración cuidadosa de quién está hablando en la mayoría de los evangelios es el Señor Jesús. Y en la mayoría de los evangelios, ¿a quién está hablando el Señor? Le está hablando a los judíos. Este maestro, este rabí, en la mayoría de los evangelios, en la mayor parte de los evangelios, le está recalcando a los judíos la ley mosaica. Aun cuando se encuentra incluido en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, la mayor parte de las enseñanzas que están ahí en los evangelios es el Señor Jesús recalcando la ley mosaica a los judíos. Los que estuvieron acompañándome días atrás en mi exposición del Sermón del Monte, exponía yo que el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, es el Señor interpretando correctamente la ley de Moisés al pueblo judío. No es una nueva revelación, no es un nuevo mensaje, es la enseñanza de Moisés que los judíos lamentablemente habían alterado y Jesús les está diciendo, señores, esto es lo que dijo Moisés. Esta es la interpretación correcta de lo que dijo Moisés. No estoy dando una nueva enseñanza. Tercer elemento a tener en cuenta para usar bien la palabra de verdad en el contexto es establecer de quién habla el texto. ¿De quién habla el texto? Esta tercera regla se parece mucho a la anterior, pero no es esa misma. ¿De quién habla el texto? Eso marca una gran diferencia. Supongamos que estamos leyendo en la Biblia y vemos que el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una samaritana? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿De dónde vino ella? Ser capaz de contestar estas preguntas nos ayuda a entender mucho de lo que Jesús dijo en ese contexto. Necesitamos establecer de quién habla el pasaje. Jesús algunas veces trató con una secta, los celotes. ¿Quiénes eran? Jesús trató con un herodiano. ¿Qué es eso? A menos que sepamos algo de estas personas, de su situación, de su historia, va a ser difícil que entendamos lo que dice realmente el texto. Cuarto elemento, determinar
la intención del pasaje. No siempre podemos hacerlo, pero si es posible, debemos encontrar el propósito del pasaje que tenemos bajo consideración. Un ejemplo claro lo encontramos en Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3 menciona los requisitos de los ancianos, de los obispos. Y en el versículo 5, Pablo dice, hablando del obispo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cuál fue la intención de decir esto el apóstol Pablo? Él nos lo dice claramente. Es para demostrar que un hombre debe saber cómo manejar su propia casa. Si le falta esta habilidad, manejar, gobernar bien su casa, no va a saber dirigir al pueblo de Dios que está en la familia de Dios. Quinto, considerar la razón para el pasaje. ¿Por qué está este pasaje en la Biblia? Algunas veces, algunos versículos en las cartas de Juan suenan de esta manera. Póngale cuidado. Primera de Juan, capítulo 4, dice en el versículo 1, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Miren lo que dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué está este pasaje en esta carta del apóstol Juan? ¿Cuál es la razón por la cual el apóstol Juan dijo esto? Porque si yo le pregunto al Papa si él cree que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué me va a decir él? Claro. Si le pregunto al Papa Francisco, ¿Jesucristo ha venido en carne? ¿El que me va a contestar? Sí, hermano separado, Jesucristo ha venido en carne. Entonces, ¿por qué lo dijo? ¿Es de Dios? No. Alguien diciendo eso no tiene nada que ver con lo que dio origen a estas palabras de Juan. ¿Escribió Juan para prevenir un problema o para solucionar un problema? Juan escribió el pasaje para combatir las enseñanzas de una secta conocida como los gnósticos, que negaba específicamente que Jesús vino en la carne. Este era el problema al que se dirigió Juan en su primera carta, y por eso dijo esto, por los ataques del gnosticismo. Este principio de interpretación es por lo que es importante para nosotros, tan rápida y acertadamente como podamos, determinar por qué todos los libros están en la Biblia. ¿Por qué fueron escritos y con qué problemas trataron? ¿Por qué está Hechos de los Apóstoles ahí? ¿Por qué está el Evangelio de Mateo ahí? ¿Por qué la carta a los Efesios está ahí? ¿Por qué la carta a los Hebreos está ahí? ¿Por qué las cartas de Juan están ahí? Eso nos va a ayudar a entender el texto de aquellos libros y no aplicarlos mal. Sexto, estudiar las circunstancias alrededor. Por eso estamos hablando del contexto. Un ejemplo, Lucas 15. En Lucas 15, el Señor Jesús enseñó 3 parábolas. Una de ellas, la de la oveja perdida. La segunda fue sobre la moneda perdida. Y la tercera parábola que el Señor enseñó en Lucas 15 fue la parábola del hijo pródigo. Ahora, algunas veces creemos que estas historias, estas parábolas están ahí para que los predicadores prediquen algo, enseñen algo. No. Las circunstancias alrededor revelan el verdadero propósito de las historias, de las parábolas. Lucas dijo en el versículo 1 y 2,
Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cuáles fueron las circunstancias para que el Señor enseñara estas tres parábolas? Pues que los fariseos y los escribas estaban condenándole, estaban murmurando y hablando mal de él, porque él se sentaba con los pecadores y comía con ellos. Por eso les hablaba de la oveja perdida, que qué hombre que teniendo 100 ovejas y se le pierde una no deja las 99 y se va tras la que se perdió. O a la señora que se le perdió una moneda, se pone a barrer toda la casa hasta que la encuentra y luego reúne a todos y le dicen, regocíguense conmigo porque encontré la moneda que se había perdido. Ahora, la razón por la cual el Señor está dando estas tres parábolas es para enseñarle a ellos que los pecadores necesitaban de la salvación. Esas fueron las circunstancias por las cuales el Señor Jesús enseñó estas tres parábolas. A menudo es tremendamente útil en el entendimiento de un libro de la Biblia saber aproximadamente cuándo fue escrito, en qué época fue escrito. Algún conocimiento cronológico es esencial para saber exactamente cuándo ocurrieron los eventos en los libros. También se hace necesario usar la geografía bíblica, saber la ubicación de los lugares que se mencionan, los territorios, las montañas, los ríos, los mares, los países. Saber de historia. Si queremos nosotros conocer bien el contexto, se hace necesario tener conocimiento de la historia. Y también, hermanos, recordemos muy bien, un texto sin contexto es un pretexto. ¿Queremos usar bien la palabra de Dios? Bueno, es importante, hermanos, que nosotros seamos diligentes en ello. A no ser que nos encontremos en un momento torciendo las escrituras. ¿Y qué acarrea el torcer las escrituras? Nuestra propia perdición. Espero, hermanos, que esta exposición he tratado de hacerla lo más sencilla posible a fin de que entendamos la importancia del contexto de un pasaje. Ello le va a permitir a usted, me va a permitir a mí, realmente entender qué es lo que está diciendo y la aplicación de ese pasaje. Dios les bendiga, mis hermanos.